Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Oh Dios, Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Si Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda el enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Oh, cantamos, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Oh Dios, el más grande, Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Oh Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda el enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, porque solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Bienvenidos.
Es una alegría volvernos a encontrar. Gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. El tema de hoy es un reino estable. Y cito la escritura, está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Palabras proféticas dirigidas a David por medio de Natán. Dos palabras muy importantes para la vida de David. Y será afirmada tu casa y tu reino y tu trono será estable eternamente. Fueron las palabras recibidas de parte de Dios a través del profeta Natán a David. Será afirmada tu casa. Promesas de bendición para la vida de David. Dice la escritura que vinieron todos los ancianos de Israel a Hebrón para ungir a David. David hizo pactos con ellos delante del Señor. Todos los ancianos se reunieron y ungieron a David como rey sobre Israel. A partir de ahí, David entonces comienza a reunirse con los ancianos y con todo Israel para ir a Jerusalén y tomar la fortaleza de Sión. Era donde residían los jebuseos. Y fue con todo Israel y tomaron por posición la fortaleza de Sión. Dice la escritura que David decidió morar en esa ciudad y la llamó posteriormente la ciudad de David. David iba continuamente adelantándose, es decir, iba avanzando, tomando territorio, iba engrandeciéndose. Dice la palabra del Señor que Dios estaba con David. David por un momento entendió que Dios le había confirmado como rey y había engrandecido su reino por amor de Israel, su pueblo. Ahora que David toma como posición la fortaleza de Sión y establece la ciudad, llamándola la ciudad de David, que estaba en Jerusalén, el deseo de David ahora era traer el arca que representaba la presencia del Señor. El arca que por mucho tiempo no se había hecho caso de ella desde los tiempos de Saúl. Ahora David decidió traer el arca a Jerusalén. David, desde su temprana edad, siendo muy joven, era una persona que amaba a Dios, servía a Dios, pero también adoraba a Dios. Era una persona que adoraba, se deleitaba delante de la presencia del Señor. Pero ahora que toma a la fortaleza de Sión y la llama la ciudad de David, que estaba situada ahora en Jerusalén, el deseo de David es que Jerusalén fuera el centro de adoración. El deseo para él era entonces traer el arca que representaba la presencia del Señor, y lo hizo así. Trajeron el arca, quizá la primera vez por decisiones incorrectas y muy apresuradas, David cometió un error, pero la segunda vez él tomó consejo y le dijeron la forma correcta de cómo deberían traer el arca, y era traerla cargada en los brazos de los levitas, en los hombros de las levitas. Venían ahora traían el arca llevada rumbo a la ciudad de David, y dice la escritura que todo el pueblo de Israel, juntamente con David, venían cantando y venían dando voces de júbilo. Especialmente David venía danzando delante del arca del Señor. Era una alegría para David de saber que el arca estaba llegando a la ciudad donde él había puesto un lugar asignado, donde estaría el arca de Dios, ahí en la misma ciudad de David, en Jerusalén. Dice la palabra: y metieron el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David había levantado. Posteriormente, David se reúne
con con el profeta Natán. Y comienza a decir: yo habito en casa de cedro, en una casa estable, firme, y el arca de Dios está en una tienda entre cortinas. Dice la palabra que Natán le dijo a David: haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Natán entendió lo que David estaba refiriendo, que David quería levantar casa a Dios. Y Natán le dice: haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En ningún momento dudó Natán de que David lo iba a hacer, porque David anhelaba continuamente estar en la presencia del Señor, pero por sobre todo hacer lo mejor para él. Y él decidió construir y hacer casa para Dios. Dice la palabra que Dios le habló a Natán de noche para que le dijera lo que Dios, iba a hacer con David y con su reino, especialmente con su casa. Pero las palabras, cuando Natán se acerca a David, estas fueron las palabras que Natán le dice a David de parte de Dios: David, ¿tú has de edificar casa en que yo habite? Esas fueron las palabras de Dios dirigidas a David. ¿Tú has de edificar casa en que yo more, en que yo viva? David, yo voy a ser el que te voy a construir, y yo voy a edificar casa para ti. Eso fue lo que Dios le dice a David, que él no iba a edificar casa para Dios o construir casa para Dios. Sería Dios el que construiría y edificaría casa a David. Y no solamente la construiría y la edificaría, sino que la bendecería, que iba a ser su bendición iba a permanecer perpetuamente, y con su bendición la casa de David iba a ser bendita para siempre. Y esa fue la primer bendición que Dios le habló a David de parte por medio de Natán, en que la casa de David sería afirmada. La segunda bendición que Dios le habló a través del profeta Natán a David fue de que su reino iba a ser estable, de que su reino y su trono iba a ser estable y para siempre. Y es el tema de hoy: un reino estable. Ahora, ¿cómo David iba a mantener ese reino en estabilidad? Lo que observamos en la escritura es que hay por lo menos vemos 3 pasos de cómo David mantenió su reino estable. El primer paso que podemos observar es la unidad en su reino, de cómo los ancianos de Israel se acercaron con David. Todas las tribus de Israel se acercaron a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, haciendo referencia a que ahora ellos serían como una nación solamente, y también como un solo hombre, que iban a trabajar y a estar unidos, todos en unidad. Anteriormente había división en la casa en Israel. Existía la casa de Saúl y la casa de David, y continuamente había esa guerra entre ambos. No había unidad. Pero ahora que David es rey, vienen todos las tribus en Hebrón y hablaron esas palabras a David diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Queremos ser una sola nación y queremos trabajar como un solo hombre. La escritura nos dice que un reino dividido contra sí mismo es asolado, y también una casa dividida entre sí misma cae. Y vemos entonces que David comienza a reinar en unidad. Versículo 15 dice: y reinó David sobre todo Israel. La unidad que existió en ese momento de un
reino estable. El segundo paso que podemos observar de cómo David mantuvo ese reino estable es en cuanto a la administración de su gobierno, o la administración, como usted pueda ubicarlo, monarquía o su gobierno. David dirigió o rigió su gobierno en base a dos principios, que es justicia y equidad. David tenía en cuenta y sabía el significado de lo que era administrar, ministrar, que es ministrar es estar al servicio de. David comprendía muy bien el significado de administrar, estar al servicio de el pueblo, el servir al pueblo con estos dos principios, justicia y equidad. Justicia en aplicar los mandamientos, los estatutos y las leyes divinas, no regirlo bajo otro sistema, sino aplicar la misma palabra del Señor. Una justicia aplicando los mandamientos, los estatutos y las leyes divinas. Pero también en cuanto a la equidad. En equidad es de que David juzgaba con imparcialidad. Es decir, no se inclinaba a favor de nadie. No había acepción de personas, existía igualdad. Por eso es que él administró con justicia y equidad. David fue un hombre de una sola pieza, hecho de un solo material, pero también de una sola marca, porque supo dirigir y supo servir con estos dos principios al pueblo de Israel, con justicia y equidad. El tercer paso que podemos mirar cómo su reino fue estable es que él supo organizar y administrar su reino para poder administrar pública, militar, política y religiosamente. Él estableció su gobierno a base de podemos decir, el gabinete del rey David, compuesto por Joab, Josafat, Sadoc, Abiatar, cada uno desempeñando su papel. Por ejemplo, observamos a Joab. Usted lo puede leer cuando tenga tiempo en su escritura. Estamos ubicados en 2 Samuel capítulo 8 en adelante. Miramos entonces cómo David organiza y tiene su gabinete compuesto por Joab. Joab fue el general de su ejército. Fue el general de su ejército que estaba al mando de las fuerzas armadas, que fue para mantener el orden y la seguridad. También miramos que David tuvo a Josafat, que era cronista, que era el encargado de los asuntos internos, que era el vocero personal del rey David, con una amplia autoridad para proteger al rey David. Observamos también a Sadoc y a Abiatar, sacerdotes, asistentes o aquellos que eran los que dirigían o guiaban a David, podemos decir guías espirituales o consejeros espirituales que daban consejo relacionado a la palabra del Señor para que David tomara decisiones basado en la palabra del Señor. También no solamente observamos a Sadoc y Abiatar como los sacerdotes, también miramos a Seraías, que era escriba, lo podemos decir que era el secretario de Estado. Miramos también por último a Benaía, que era el supervisor. Este era el gabinete compuesto por David cómo estaba organizado su gobierno. Y a partir de allí observamos los tres pasos: un reino unido, principios, justicia y equidad, y un gobierno bien organizado, un reino estable. Como resultado, siguió David entonces conquistando reinos, conquistando territorios y ejerciendo dominios sobre sus enemigos.
8:1 dice: y después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. El resultado, David siguiendo, conquistando territorios, pero también ejerciendo dominio sobre sus enemigos. En este caso, David derrota a los filisteos y los somete. Los filisteos, un enemigo persistente, un enemigo que se mantuvo por largo tiempo haciendo guerra al pueblo de Israel. Desde el tiempo de los jueces hasta el tiempo de Saúl, el tiempo de Samuel. Pero ahora llegó el tiempo de David, donde David somete, derrota a los filisteos después de mucho largo tiempo. Dicho sea de paso, David se había enfrentado con Goliat, el gigante Goliat, y lo derrotó. Pero ahora en su monarquía, siendo rey, domina, derrota a los filisteos, que habían sido sus enemigos por mucho tiempo. Creo que podemos aplicarlo de una manera espiritual a nuestra vida, de saber que hay cosas en nuestra vida que desde nuestra juventud tuvimos ese enemigo persistente de muchas áreas. Quizá un gigante que enfrentamos al miedo, al temor, o otros que era muy constante, que batallamos por mucho tiempo, tiempos de persecuciones, de desprecios, de abusos o de rechazo, o quizá algún vicio que llevamos por mucho tiempo, una falta de identidad. Batallamos por mucho tiempo, como en el caso de el pueblo de Israel, que estos filisteos fueron un enemigo persistente. Por mucho tiempo estaban haciendo guerra, pero ahora llegó el momento donde David derrota y los somete. Y es lo que quiero hoy también dejarle de parte del Señor, que hoy es el momento donde Dios te ha dado la autoridad, ha sentado en su reino, y hoy puedes tú también someter a ese enemigo, cualquier sea lo que te haya provocado por mucho tiempo. Hoy tú puedes tomar la autoridad y vencer ese enemigo en tu vida, sea temor, sea algún abuso que tuviste, sea algún menosprecio o algún vicio. Hoy tú puedes tomar la autoridad y derrotar y someter en los pies de Jesucristo ese enemigo. También podemos mirar a otro enemigo que David venció. David venció también a los amalecitas. Los amalecitas fueron un enemigo que cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, habían salido de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida. Dice la palabra que los amalecitas salieron cuando el pueblo de Israel se encontraba cansado, se encontraba trabajado, y este enemigo llamado los amalecitas le salieron por la parte de atrás, quitando todas sus pertenencias. Esto habla del enemigo opositor. Quizá también lo podemos aplicar de esta forma, de todo aquello que se opone cuando nosotros hemos decidido de salir de Egipto, de salir del mundo de pecado, o dejar el mismo pecado, o salir de esa esclavitud que el diablo tenía hacia nosotros, de tomar la decisión de dejar Egipto, ir a la tierra prometida, y entonces comenzar a alcanzar las metas, los objetivos, llegar a ese lugar de bendición en nuestra vida. Pero siempre al momento de tomar decisiones y querer alcanzar nuestros objetivos, querer vivir esa vida amplia, vida abundante, siempre se van a presentar opositores, personas que van a estar hablando tras tus espaldas, personas que van a estar trayendo algo para agotar o desgastar tu vida, para que no llegues o no salgas y no sigas adelante. Es el momento también, como lo hizo David, derrotar a los amalecitas, ese enemigo opositor. Que nada se oponga a seguir venciendo y seguir avanzando en lo que Dios nos ha dado, de seguir siendo personas que cada día vamos avanzando en territorio con ese gobierno y ese reino estable que Dios nos ha dado. También miramos otro enemigo que David enfrentó, pero que también David derrotó.
David derrotó a este enemigo llamado Hadad Ezer, que lo podemos llamar el enemigo que quiere tomar nuevamente su territorio. Sabemos que nosotros hemos sido libres y rescatados de muchas áreas donde jamás queremos volver a andar en ellas y vivir en ellas. Pero el enemigo de una manera quiere ubicarnos para que nosotros otra vez retrocedamos y volvamos a vivir nuestra vida que vivimos anteriormente. Una vida llena de fracaso, de tristeza, de lo cual nosotros no queremos vivir y creo que usted y yo queremos renunciar continuamente. Porque fue una vida que aparentemente traía alegría, pero al pasar el tiempo nos damos cuenta que solamente producía vacío en nuestra vida. Y este es el enemigo llamado Hadad Ezer, un enemigo que quiere tomar su territorio, quiere volver a estar y gobernar áreas y parte de nuestra vida. Pero hoy lo queremos también tomar la autoridad y rechazar, reprender y no darle lugar a ninguna cosa de la cual vivimos nosotros antes. Queremos vivir en esa vida amplia y bendecida de parte de Dios en nuestra vida. David también lo que hizo en esas victorias es que estuvo muy atento a lo que estaba pasando en cuanto enfrentaba a sus enemigos. Dice que David puso guarnición, es decir, puso tropas militares para velar, cuidar y proteger a Israel. Y de la misma forma, nosotros tenemos que ser guardianes de nuestra vida. Continuamente estar velando, cuidando y defendiendo, teniendo esta perspectiva de que el enemigo en cualquier momento puede querer nuevamente destruirnos. Estar alertas, estar velando en todo tiempo. David fue más que victorioso. Dice la escritura: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. David seguía tomando victoria tras victoria. Era un hombre más que vencedor. Todo por el hecho de que él se apropió de que Dios le había dicho: tu reino va a ser estable. Y él guardó esos 3 pasos que mencionamos anteriormente. Y a partir de eso el resultado fue que David vencía los enemigos vez tras vez. De tal manera que David fue un hombre victorioso. Por último, observamos en el versículo número 11 que David le dio todo honor, toda la gloria, toda la honra a Dios, dedicándole a Dios todo el oro, toda la plata que había obtenido de las naciones que Dios le había sometido a él. De todas esas naciones, David tomó oro, plata y se las dedicó a Dios como en honor a él y también para darle gloria por todo lo que Dios le había permitido hacer. Eso es lo que vivió David. En cuanto a la promesa que Natán le había dado: tu casa será firmada, será bendecida eternamente, para siempre, pero también tu reino será estable y permanente. Hoy quiero solamente afirmar a lo que el Señor habló a nuestra vida, de permitir que nuestra casa sea firmada. ¿Y cómo va a ser afirmada? Como lo hizo David. La casa de David fue afirmada porque él deseó desde un principio traer el arca, la presencia de Dios, a su casa. Y cuando trajo el arca, que es Dios, el centro de nuestra vida, a partir de ahí entonces Dios trajo palabras proféticas y de bendición para David, que su casa iba a ser afirmada y su reino iba a ser estable. Y David siguió entonces los pasos de estar en unidad, de guardar los principios de justicia y equidad y tener una vida organizada, para que de esa manera los resultados en su vida siempre fueran victoria tras victoria. Permite que el Señor gobierne tu vida, que haya la unidad del Espíritu, que haya esa unidad, que Dios traiga unidad a través del Espíritu a tu vida.
para que de ahí en adelante tú puedas guardar principios, que es guardar justicia y equidad, pero por sobre todo también permitir que Dios organice tu vida. Y al permitir que Dios vaya organizando tu vida, te darás cuenta que Dios te va a ir dando victoria tras victoria, donde tú vas a ir viendo que cada área de tu vida tú vas tomando victoria, vas siendo bendecido y vas dejando hábitos, costumbres o cualquier cosa que viviste en el pasado, y te vas dando cuenta que eres una persona más que vencedora, porque estás en el reino de Dios, en el reino estable. Esta es la palabra que hoy dejo para ti, y creo que tanto tú como yo recibimos esta palabra que es de bendición para nuestra vida. Quiero darte gracias nuevamente por estar siempre atento y dispuesto a seguir recibiendo el consejo divino que siempre trae bendición y vida eterna. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Nos miramos la próxima vez aquí en Iglesia en Casa. Dios te bendiga. Siempre quiero más. Siempre quiero más. De tu infinito amor. Quiero más, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar. Pues te he podido ver. Ya no quiero volver. Siempre quiero más. Siempre quiero más. Tu infinito amor. Quiero más, Señor. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Oh, no hay nadie, no hay nadie como tú. Oh, quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Siempre quiero más. Siempre quiero más. De tu infinito amor. Quiero más, Señor. Oh, no puedo escapar, no puedo escapar. No puedo escapar. Oh, pues he podido ver, pues te he podido ver. Ya no quiero volver.
Santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Quiero estar donde tú estás y cerca de tu corazón. No hay nadie como tú. Oh, no hay, Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, Cristo te amo, Cristo.